Con toda esta información que fue recopilada, se tiene demostrado que la designación de la profesional del derecho Ospina Guzmán como apoderada de víctimas en el curso de la suscripción de las actas de preacuerdo no contó con el aval o la autorización del directamente ofendido, perjudicado o víctima, siendo la persona que nominó y designó a esta abogada para que representara tal rol la aquí imputada doctora Montañez Dueñas, motivada únicamente por culminar inusualmente rápido con el proceso, aún así ello implicara la violación de las garantías mínimas de la víctima, engaño que se culminó de orquestar ante los juzgados 11 y 24 penales del circuito, cuando ante las inquietudes de los togados sobre la presencia de la víctima y o su representante, la doctora Alexandra Montañez presentó a la doctora Judy Mónica como la abogada de Fernando Marcelo Valda Flores, a sabiendas que esto no era verdad. Afirmaciones registradas en los respectivos audios de las audiencias desarrolladas tanto en el radicado padre como en la ruptura. Una situación anómala que acaece con las diligencias de preacuerdo desarrollado con fundamento en el acta firmada el 6 de febrero de 2015 con 4 de los 5 secuestradores capturados en el radicado matriz de la actuación, y en la cual nuevamente se suscribe el acta como en calidad de apoderada de víctimas por la doctora Judy Mónica Ospina Guzmán. Claro está, sin contar con las facultades expresas otorgadas por el ofendido dentro del proceso de secuestro que la sindicada adelantó, limitando con este actuar la efectivación de los derechos de verdad, justicia y reparación, cuyo único titular era y sigue siendo Fernando Marcelo Valda Flores, derechos que se encuentran claramente descritos en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y como deberes de la Fiscalía frente a la víctima expresos en el canon 132 y siguientes de la misma normatividad. Situación normativa procedimental que fue y es de conocimiento de la doctora Alexandra Montañez Dueñas, quien luego de más de 20 años de estar laborando en la Fiscalía General de la Nación, sabe que el ente acusador tiene el deber, la obligación de ejercer la acción penal a fin de realizar la investigación de los hechos punibles y conductas que revistan características de delito ante jueces penales de conocimiento, así como contribuir al desarrollo e implementación de la política criminal de acuerdo a la Constitución y la ley. De igual manera, la imputada, como delegada de la Fiscalía General de la Nación, tenía la obligación de velar por la protección de las víctimas, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para garantizar y efectivizar sus derechos, además de brindarle toda la información relevante para ejercer las acciones que considera pertinente producto de los perjuicios causados con el injusto. De la misma forma, la procesada es conocedora que en el marco del desarrollo de las causas penales, la ley por intermedio inicialmente de la Fiscalía General de la Nación debe garantizarle a la víctima la posibilidad de concurrir e intervenir en la actuación penal, autorizando la ley únicamente la de designación de apoderado de oficio en los casos cuando la víctima no cuente con los medios suficientes para contratar los servicios de un profesional del derecho. Asimismo, la doctora Consuelo Alexandra Montañez era conocedora que de acuerdo con el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, los preacuerdos están instituidos como una forma de humanizar la actuación procesal y la penal con miras a obtener una pronta y cumplida justicia, además de propiciar la reparación de los daños causados con el delito. Norma esta que, como ella conoce, se debe leer a partir de la interpretación dada por la Corte Constitucional en la sentencia C-516 de 2007, donde establece la obligatoriedad en materia de preacuerdos de contar con la participación de la víctima, siendo indispensable escuchar y ponderar los intereses de esta última, haciéndola partícipe de la discusión con miras a rectificar o ratificar la información aportada por la defensa y la Fiscalía, evitando con su intervención una sentencia injusta
que no se adecue a la verdad de los hechos y su gravedad. Situación igualmente consagrada en la directiva número 001 del 28 de septiembre de 2006, suscrita por el fiscal general de la Nación, que en materia de preacuerdos ratifica los mandatos legales e impone la obligatoriedad de asegurar que el beneficio otorgado al imputado en el marco de la negociación no sea desproporcionado ni injusto. Con las manifestaciones anteriores es evidente para esta delegada que la imputada con su actuar ilícito lesionó no solo el bien jurídico de la fe pública al consignar hechos inexistentes, alterar la verdad y omitir circunstancias modales como las consagradas en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal en las actas de preacuerdo suscritas con los ciudadanos Moisés Enrique Pérez Escobar, Diego Luis Moreno Navia, Jimmy Arley Navia Hurtado, Saider Yajaira Valencia Lazo y Karen Chekmina al modificar el núcleo fáctico de lo acontecido, sino adicionalmente vulneró el bien jurídico de la administración pública al omitir un acto propio de su cargo, cual era haber efectuado el enteramiento de la calidad de imputados a los procesados de manera completa y correcta, es decir, sin dejar de lado la imputación de las 3 causales de agravación punitiva que se encontraban acreditadas al interior del expediente a su cargo, haciendo aún más favorable la situación punitiva de los perpetradores del ilícito. Finalmente, la doctora Montañez Dueñas, con su actuar, violentó el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia, pues no solo engañó a 2 autoridades judiciales para que aprobaran los irregulares preacuerdos celebrados por ella, sino que presentó y acreditó a una profesional de derecho como representante de víctimas cuando conocía que no tenía facultades para ejercer tal representación. Por ello, en este estado es posible hacer un juicio de reproche de culpabilidad a la ciudadana Consuelo Alexandra Montañez Dueñas, por cuanto al momento de la ejecución de la conducta de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, prevaricato por omisión agravado y fraude procesal como autora, estaba en capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de determinarse de acuerdo a esa comprensión, al ser persona mayor de edad que no padece enfermedad que la limite en ese aspecto y ser profesional del derecho. Por tanto, le era exigible actuar de manera diferente y no lo hizo. Igualmente, y como quiera que el actuar ilícito no se materializó en un momento puntual, sino en más de una ocasión, debe aplicarse el contenido del artículo 31 de la Ley 599 del 2000, puntualmente en lo referente a un concurso de conducta que se da de manera homogénea en 4 oportunidades frente al punible de que tratan los artículos 286 y 290 del Código Penal y heterogéneo frente a los delitos de prevaricato por omisión agravado y fraude procesal. Último, y como quiera que está acreditada la calidad de fiscal delegada ante jueces penales especializados y que en desarrollo de esa función pública la sindicada tenía la disposición de la acción penal del Estado colombiano. En ella concurre el supuesto del numeral 9 del artículo 58 del Código Penal, que implica un grado de mayor punibilidad en su actuar, pues ostentaba por su cargo una posición de poder, la cual no es predicable de todos los servidores públicos del Estado, sino únicamente de aquellos, como en el caso de Consuelo Alexandra Montañez Dueñas, que puede afectar o disponer situaciones relacionadas con la vida, honra y bienes de los conciudadanos, como por ejemplo la vinculación a un proceso penal. Es así como, estando dentro de la oportunidad legal, con fundamento en los hechos jurídicamente relevantes reseñados y los elementos materiales de prueba, la evidencia física, la información legalmente obtenida, puedo afirmar con probabilidad de verdad que las conductas delictivas existieron y que la imputada es responsable, razones por las cuales procede la Fiscalía de conformidad con el segundo inciso del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal a formular la acusación en contra de Consuelo Alexandra Montañez Dueñas
como autoras de la conducta punible de falsedad ideológica en documento público agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con prevaricato por omisión agravado, en concurso heterogéneo con fraude procesal, con circunstancias de mayor punibilidad del numeral 9 del artículo 58 del Código Penal. Gracias, señoría. Gracias. Luego de haber escuchado las observaciones sobre lo que hicieron los escrito que desde el principio se considera título informativo para efectos de esta audiencia, la fiscal y la estaba atento a escuchar la acusación en los términos que ella lo precisó, de acuerdo con su estilo y su forma, y por lo tanto de la acusación como lo dispone el artículo 339. A continuación, entonces, procedemos para que la Fiscalía haga el descubrimiento probatorio correspondiente del escrito y el anexo que nos presentó el día de hoy. Si tiene los elementos en este momento y si la defensa, conociendo la información que le suministró la fiscal en el escrito, que ya conocen, si es necesario que proceda a hacer la enunciación o la mención de los elementos materiales probatorios que tiene, si ha cambiado o si requiere usted que ella los mencione expresamente en la audiencia, y si los tiene en ese momento para entregarlos, o establecemos un tiempo para que se los entregue y se los Fiscalía. A la defensa y a los intervinientes. Es necesario que la fiscal proceda a hacer una enunciación oral de los elementos que relacionan su escrito de acusación, o ustedes los consideran que ya están enterados de los mismos, quedaría pendiente la entrega y la constatación en la fase siguiente de que se haya realizado el descubrimiento. Ministerio Público. El Ministerio Público no lo encuentra necesario. Teniendo en cuenta que se listó, como lo señala el artículo 337 de la ley 906, los elementos materiales, igualmente se señala cuáles van a ser los presuntos medios de prueba que la Fiscalía sustentará, y en ese sentido el descubrimiento se ha cumplido. Sin embargo, pues me atengo a lo que requiere la defensa, que realmente es la que frente al contradictorio pues tiene el papel decisivo en esta decisión. Gracias, señor magistrado. Gracias, señora procuradora. La apoderada de la víctima, el señor Balda Flores, ¿se encuentra algo que decir con relación al descubrimiento para que la Fiscalía se pronuncie en este momento? No, su señoría, no tengo ninguna observación. Gracias. Y la defensa, entonces, estamos pendientes de lo que considere. Gracias, honorable magistrado. Sí, tiene razón la señora agente del Ministerio Público. No habría necesidad, siempre y cuando la señora fiscal en esta audiencia, para que quede en el registro, nos confirme que exactamente son los mismos que se encuentran en estos 17 folios que hacen parte del anexo al escrito de acusación. Eso de un lado. Y de otro lado, sí le agradezco que dentro del tiempo que la misma señora fiscal se compromete, se le entrega, me lo haga en físico, y es un gran favor que le pido, dado que el tema de la virtualidad me ha hecho venir perdiendo la visibilidad y me queda realmente muy difícil estudiar tanta documentación en un computador. Muchas gracias. Sí, señor fiscal, les voy a dar unos 5 minutos para que comparen el documento de anexos del escrito. El doctor, si quieren, los verifican ustedes dos y luego entramos a revisar lo de los tiempos para que constaten que son los mismos. Después no digan que no estaban en relación al escrito. Además, dentro de la lealtad de vida en esta clase de actuaciones eminentemente formales. Entonces procedan a verificar los textos. Su señoría, es correcto, están los primeros 17 folios a la edición que se presenta en el día de hoy, sería el 18. Muchas gracias, procederemos de conformidad.
víctima la persona natural o jurídica que haya sido víctima con ocasión del delito, que haya tenido algún perjuicio con ocasión del delito. Su señoría, en este caso evidenciamos que la doctora Alexandra Montañez Dueñas, en su calidad de fiscal delegado ante los jueces de circuito especializados, presuntamente omitió realizar funciones propias de su cargo, afectando la función principal de la Fiscalía General de la Nación, que es la de adelantar la acción penal. En ese caso, la misionalidad, la confianza, la credibilidad de la entidad se verían comprometidas, lo que causa un daño evidente para la institución. Su señoría, las pretensiones de la Fiscalía General de la Nación en este caso son de obtener verdad y justicia como uno de los pilares de la reparación integral. Su señoría, debo citar también la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, AP 2432-2022, radicación 60.346 del 8 de junio del 2022, que dispuso que en los casos en los que un fiscal sea investigado por la comisión de una conducta punible en cumplimiento de sus competencias, el sujeto legitimado para actuar como víctima es la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, sin importar el tipo de funciones bajo las cuales haya cometido la conducta punible. Entonces, su señoría, con ocasión a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, solicita que se reconozca la participación de la Fiscalía en calidad de víctima. Muchas gracias, su señoría. Damos el uso de la palabra a las partes intervinientes para que se manifiesten con relación a la pretensión que acabamos de escuchar. Fiscalía. Gracias, su señoría. Con la exposición que ha hecho la representante de la Fiscalía, dejo a su consideración este reconocimiento, al ser dos tópicos diferentes al que me corresponde como acusadora dentro de este proceso. Ministerio Público. Pues, señor magistrado, en principio pues está argumentando por quien pide se le reconozca pues la calidad de víctima en los hechos de la Fiscalía General de la Nación. El artículo 340 y 906 señala que es en esta audiencia donde se determina la calidad de víctima y que se debe reconocer su representación legal en caso de que se constituya. Además, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la víctima es toda persona natural o jurídica que individual o colectivamente haya sufrido algún daño. Aquí está indicando la señora apoderada de la Fiscalía General de la Nación, pues que con el presunto actuar de la señora procesada, habría sufrido un daño consecuente de los injustos por los cuales se ha acusado. En ese sentido, pues aparece la fundamentación jurídica para su reconocimiento, además que está agregando el derecho de postulación. Por eso el Ministerio Público no se opone a su reconocimiento. Gracias, señor magistrado. La otra apoderada víctima del señor Balda Flores se encuentra y qué manifiesta con relación a la pretensión ahora de la Fiscalía. Señoría, frente a la postulación realizada por la representante de víctimas de la Fiscalía, la considero adecuada e idónea, y adicionaría algo, y es que, de acuerdo a la jurisprudencia citada por esa apoderada de víctimas, en estos casos la Fiscalía General de la Nación está legitimada para constituirse como víctima en atención a que es de su interés conocer la verdad de lo sucedido con una persona que ha hecho parte de esa institución, con una delegada fiscal, en la medida en que eso, de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia, en esa reciente jurisprudencia, eso le permitirá conocer sobre todo la verdad de lo sucedido para evitar para establecer las medidas tendientes a evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrirse al interior de la institución, aún más cuando la sentencia de unificación de la Corte Constitucional ha dicho que precisamente en los preacuerdos se debe buscar el aprestigiamiento de la administración de justicia y que además se ha reiterado las disposiciones de la Ley 906 en el sentido de que las directivas de esa misma institución en lo que atañe a los preacuerdos son vinculantes. En ese orden de ideas, su señoría, considero adecuada esa explicación justificativa que ha dado la apoderada de víctimas de la Fiscalía y considero que debe reconocerse su condición de víctima en esta actuación. Gracias. Damos el uso de la palabra a la defensa para que se manifieste con relación a la pretensión última. Gracias, señoría. Me gustaría conocer los documentos, resoluciones, poder, todo lo relativo para que se hiciera parte la señora abogada, igual que se identifique como nos toca a todos hacer siempre en
audiencia formal en esta clase de procedimiento. La doctora Montañez Dueñas tiene alguna manifestación que hacer con relación a solicitar. Sí, realmente también en el despacho pues vemos que se ha presentado la apoderada, pero no nos ha acreditado la calidad ni el mandato para reconocerla como tal. Y que como esto es virtual y no todo presencial, y entonces queremos saber si ha hecho llegar esos documentos previamente al despacho para proceder al reconocimiento, y si no, pues lo dejaremos para la sesión siguiente. Su señoría, en efecto remití poder proferido por el doctor Carlos Alberto Saboya González, quien ostenta el cargo de director de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, que como consta en la resolución 1146 del 29 de octubre del 2020 y en el acta de posesión 001375 del 6 de noviembre del 2020, quien está facultado para otorgar poder para actuar en el presente proceso y que me otorga poder a mí como abogada Katy Paola Barrera Garrido, identificada con cédula de ciudadanía 1010-182-733 de Bogotá y tarjeta profesional de abogado número 213988 del Consejo Superior de la Judicatura. Su señoría, remití también la resolución de nombramiento del doctor Carlos Alberto Saboya como director de Asuntos Jurídicos, quien me confiere poder, mi tarjeta profesional de abogado y mi cédula de ciudadanía. Muchas gracias, su señoría. Gracias. Queremos que nos diga dónde remitió, a qué correo remitió esos documentos, porque la verdad no los tenemos en el correo del despacho 25 del tribunal. Bueno, su señoría, los remití a sec.sp.tribub.sub.bta@sendoc.rama.judicial. Si su señoría me indica otro correo electrónico, lo puedo remitir. Pues ese correo seguramente debe ser de la Secretaría del Tribunal o de Haga, y resulta que este caso está asignado desde el principio a despacho 25, y sí veo como irregular que la Fiscalía no se comunique entre ustedes para consolidar esta representación a sabiendas de cuál es el despacho que tiene adelantar el trámite. Por lo tanto, en este momento, pues no hay forma de verificar y tendríamos que buscar los documentos o hacer un reenvío al correo del despacho 25 del tribunal. Se comunicará con la abogada asesora, la fiscal que interviene aquí como acusación, tendrá que darle la información y será que nos reenvíen los documentos, porque de todas maneras, y en la sesión siguiente, en la audiencia preparatoria que vamos a fijar, haremos el reconocimiento, porque pues el reconocimiento de la víctima no es una condición que neutralice el avance del trámite. Entonces suspendemos esta decisión hasta que conozcamos los documentos que dice que ya nos remitió, y quede claro que a través de la fiscal que hace la acusación le indicará la dirección del despacho para que nos haga llegar los documentos y nosotros darlos a conocer también para la audiencia siguiente a las partes. ¿Algo que manifestar, fiscal de la acusación? Claro que sí, su señoría. Puedo entender que hay alguna dificultad en el manejo de los documentos, pero en la sesión pasada incluso hubo una suplencia para la doctora Natalia. No sé. Sí. Se llega la documentación como usted lo dispone. Es que la pasada, como no se instaló la audiencia, pues simplemente se presentó la parte, pero eso no tuvo ninguna, más a título informativo de organización. ¿Algo que manifestar, Ministerio Público, con relación a la decisión que hemos adoptado para reconocer? No, conforme, señor magistrado. Gracias. ¿Apoderado víctima de la señor Balda? Conforme, su señoría. ¿Defensor? Conforme, señoría. Gracias. Entonces, para la audiencia preparatoria nos podemos fijar, teniendo en cuenta las garantías que da y los términos para prepararse, para mirar su práctica de pruebas, de acuerdo con el artículo 340 y siguientes, 339 siguientes, fijamos el día, miramos de acuerdo con la sala, el día 17 de mayo de 2023 a partir de las 9 de la mañana. Este 17 de mayo creo que es dando el espacio suficiente para que conozcan los elementos, los estudien. Este es un día miércoles. Miren sus agendas, y ya con la sala hemos programado también esa fecha del 17 de mayo de este año a las 9, a partir de las 9.
Fiscalía, acusación. Conforme con esa fecha, su señoría. Señor defensor. En principio no tendría ningún inconveniente. El tema es que son bastante. Solo sería eso, pero oportunamente, si en el caso de no llegar a culminar, y no solo culminar de conocer los documentos, sino de recolectar los elementos probatorios necesarios, entonces yo hago saber al tribunal mediante un escrito con suficiente antelación. Gracias. En principio quedamos entonces para el 17 de mayo. La doctora Montañez, ¿alguna opción a ese término, de acuerdo con sus funciones? Ministerio Público. Conforme con fecha y hora, señor magistrado. Gracias. Apoderada víctima, señor Balda. Conforme su señoría. Abogada nueva de la víctima de la Fiscalía, entonces queda también notificada para la próxima sesión. Lo que haremos en primer orden será referir lo pertinente a su reconocimiento. ¿Algo que manifestar con relación al trámite de esta audiencia, Fiscalía, y cerramos? Nada, señoría, conforme con la actuación y respeto a las garantías. Señor defensor. Señoría, se presentaron acá. Doctora Montañez Dueñas. De víctima de Balda. ¿Algo que manifestar con el trámite? La apoderada víctima, el señor Balda. Ministerio Público. Se ha respetado la legalidad, señor magistrado. Si le preguntamos de último, porque en materia de verificación de garantías, pues el Ministerio Público, de acuerdo con su función, creo que es el último en que debe pronunciarse en estos temas. Muchas gracias a todos por su asistencia, a la colaboración en la audiencia, a lo mismo a la sala de decisión que estuvo conectada todo el tiempo, a los doctores Luis Enrique y al doctor Mario Cortés. Que tengan buen resto de tarde todos y la audiencia terminada. Gracias, señor magistrado. Podemos desconectarnos. Buen día para todos. Sí.